Ok. Mm, bueno, entonces el día de hoy vamos a platicar acerca de lo que es la siguiente sustancia vital que vamos a conocer como Yin-Ye. No se ve muy bien, pero aquí se observa Yin-Ye, ¿sí? ¿A qué se refiere ese Yin-Ye? Son los líquidos corporales. Haz de cuenta. Cuando nosotros hablamos de líquidos corporales, ¿en qué piensan ustedes? Linfa. La linfa es uno. ¿Qué más? Bueno, lo que sabemos de la occidental, pues la sangre se compone de células y del plasma, Muy bien. del líquido intracelular y del líquido extracelular. Ah, excelente, muy bien. Sí, todo líquido extracelular e intersticial, bueno, intra y extracelular forma parte de estos líquidos. Tenemos más líquidos, o sea, por ejemplo, la orina, la saliva, ¿sí? Ah, el líquido celular. Ah, también ese es otro líquido. Entonces, es, esto se refiere a todo tipo de líquido que se encuentra en los órganos, en las vísceras y que forma parte natural del cuerpo. Los líquidos corporales forman parte de la sangre líquida, como bien lo mencionabas. Entonces, ven que dijimos yin, ye. Yin se refiere a todos los líquidos que sean claros y ligeros en el organismo. ¿Sí? Entonces, yin son los líquidos ligeros y claros. Y ye serán los líquidos densos. ¿Correcto? Entonces, dice, yin es la fracción, dice, relativamente más clara, más ligera, más delgada, menos concentrada o densa, que van a atravesar la piel, los músculos, es más fluido. Bueno, entonces, dice, estos líquidos que son un poquito más ligeros son los que van a atravesar la piel y que van a, dice, lubricar músculos, fortalecer y nutrir la piel. Entonces, los líquidos claros, todo lo que son los líquidos van a estar más ligeros. Ahorita vamos a ver algún ejemplo de ellos, pero tipo la linfa o, ¿cómo se llama? El líquido intersticial o las lágrimas serían ejemplo de este tipo de líquido que es muy claro. Y Y, pues es la porción, dice, más pesada, más turbia, más densa, que se va a depositar en las articulaciones, el cerebro y la médula. Entonces, igual, o sea, todos tienen la función de hidratar o de nutrir, ¿no? Porque, bueno, pues dentro de sí no solamente lleva pues agua como tal, sino que también sirven de transporte para mover minerales, para mover nutrientes, lo mismo que la sangre. De hecho, forman parte de la sangre también, ¿no? Entonces, eh, necesitamos energía, sí, necesitamos sangre, sí, y también necesitamos agua o necesitamos líquidos con un agua de base que sirva para la formación de estos líquidos, ¿verdad? Dice que su formación proviene de los alimentos, ¿no? Entonces aquí
nada de que participan tantos, o sea, bueno, sí participan muchos en su metabolismo, pero su origen sí o sí está en los alimentos o en los líquidos, ¿no? O sea, el agua que tomamos o los líquidos que tomamos y los alimentos que consumimos es de donde van a surgir, ¿sí? Nadie los va a poder crear, solo nosotros los podemos ingresar al organismo. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Que nosotros estamos, ¿qué? Pues comiendo alimentos acuosos o, en su defecto, pues, tomar el agua, ¿verdad? Que antiguamente, pues, no se compraban botellas de Bonafón ni nada de eso, pero la alimentación que, pues, era más basada más Contenía más agua, ¿no? exactamente, o sea, no, los alimentos no eran tan procesados, ¿verdad? No estaban secos, sino que teníamos mayor consumo de frutas y verduras. Bueno, entonces dice que aquí los líquidos van a llegar y otra vez meridiano estómago y meridiano vaso son los que los van a metabolizar en primera instancia. Dice, por eso el estómago, el intestino delgado y el grueso se encargan de recibir los líquidos para que puedan ser absorbidos. En el intestino delgado es la principal víscera de absorción. No solamente ahí se absorben principalmente líquidos, sino ahí se absorben todos los nutrientes, ¿verdad? Y de ahí, pues se convierten en heces fecales lo que queda y se desecha. Entonces, ¿de dónde se forman? Pues prácticamente los obtenemos de la alimentación, de los alimentos y bebidas. Cuando estos líquidos ya se absorbieron, van a pasar a un proceso de metabolismo o de depuración, digámoslo así, que va a separar la parte pura de la parte impura. Esto lo vamos a ver en un momento. Y en este caso, el manejo de los líquidos, ¿verdad? Muchas veces dice una persona, ah, pues es que estoy reteniendo agua, es el riñón. Y pensamos que el mal manejo del agua o que el agua no se mueva o que haya retención de líquidos, por así decirlo, es exclusivamente problema del riñón. Y la verdad es que en la medicina china se ha observado que tanto el meridiano vaso, pulmón y riñón van a estar participando en esto. Y de hecho, dentro de la fisiología moderna también así es, pero nosotros no lo sabemos. Ahorita lo vamos a entender. Entonces, ¿ustedes se acuerdan de los 3 puntos energéticos que vimos? Sí, Redmine 6, Redmine 12. Ándale. Y Esos 3 puntos que se llaman sanyaos o yaos, ¿verdad? Como son 3, forman esto que se llama triple calentador. ¿Sí? Esos 3 puntos energéticos se conocen en la medicina china como el triple fogón o el triple calentador. ¿Por qué? Porque son los principales puntos de distribución. Es como si fuera una central de abastos, ¿verdad? Que ahí converge todo y de ahí se empieza a enrutar a diferentes lados. ¿Viste? Obviamente, como el que maneja la distribución de la sangre y energía es meridiano hígado comanda o trabaja, ¿verdad? O gobierna sobre este triple calentador o triple sangrado, ¿verdad? Para que se puedan distribuir. Entonces, fíjate, dice aquí, el triple calentador es quien lleva y transporta los líquidos a la dirección que se requiera. Entonces, a partir de estos 3 fogones, se distribuye la energía, pero también se distribuyen los líquidos. Y anoten esto. Punto RENMAI 9, punto RENMAI 9. Porque nos diste No, un eso no se dibujito. los he dicho. Pero 9 no, una. Por eso les estoy diciendo que no se los he dicho. Ah, sí, sí, sí. Sí. Punto RENMAI 9, que se encuentra a un kun por arriba del ombligo. Es el punto de influencia sobre los líquidos. Quiere decir que cada vez que hay edema o líquidos retenidos, ¿verdad? Ese es el punto que se debe utilizar.
En cualquier parte del cuerpo, ¿verdad? Que no Así haya es, piernas. exactamente. Ese influye en todos, ¿sí? Entonces, los líquidos, muchachos, en el cuerpo van a ser, digamos, movidos, ¿verdad? Posteriormente y además con la ayuda de vaso, pulmón y riñón. Es decir, imagínense que pues esos tres puntos son como les digo la central de abasto y ahí va a llegar, ¿verdad? Y ellos van a impulsar de alguna manera esos líquidos. Pero esos líquidos cuando lleguen a cierto punto o al empezar a llegar a ciertas zonas, necesitan tener una continuidad de movimiento. Entonces, el meridiano vaso va a permitir que los líquidos asciendan. Es decir, desde ese punto energético, ¿verdad? Va a permitir que los líquidos lleguen. ¿A dónde? A la cabeza, a los ojos, a la boca, ¿verdad? Entonces tienen una, ¿qué? Dirección ascendente, ¿sí? Por otro lado, pulmón tiene una energía descendente. Entonces, desde pulmones hacia abajo, ¿verdad? Para lubricar otras estructuras. Y en cambio, riñón sí que tiene la función de captar y eliminar. ¿Cómo? A través de la orina. ¿Ya viste? Entonces, el exceso de agua se elimina como a través de la orina y también a través del sudor, pero sobre todo a través de la orina. El sudor lo controla el pulmón. No, lo controla el pulmón, porque pulmón es el que gobierna la piel. Ujú. Entonces, digamos que en la parte superior se trabaja el calentador superior o llave superior, trabaja más con pulmón. El calentador medio trabaja más con vaso y el inferior trabaja más con riñón, exactamente, ¿verdad? Entonces, los líquidos tienen la función de humedecer o humectar, ¿sí? Y también de nutrir. Entonces, dice, a través de la humedad o a través de los líquidos se nutren los tejidos del cuerpo, pero a la vez se nutren cada uno de los agujeros. Fíjense, meridiano hígado nutre los ojos. ¿Cómo? Con las lágrimas. Meridiano corazón nutre la lengua a través de el sudor, dice, o bueno, pues también del líquido como la saliva, pero, ¿cómo te diré? Cuando hay demasiado calor, ¿verdad? Este calor se tiene que liberar y se libera a través del sudor. Por eso, de alguna manera, el sudor tiene que ver con como con la liberación de corazón. Es como, Mira, cuando nosotros entramos a una situación de mucho calor, ¿qué va a pasar con el corazón? Se acelera. Se acelera. Dices, Si ya luego nosotros, sacarnos la lengua. ándale, exacto. ¿Qué es lo que hacen los perritos? Ajá, ¿Acaso no sí, sacan sí, la sí, lengua sí, para sí, liberar sí. calor? Bueno, Ajá. nosotros liberamos calor a través del sudor. El exceso de calor crea presión, ¿no? Calienta la sangre. Corazón gobierna la sangre. Entonces, si la sangre está caliente, va a buscar una salida por el sudor e incluso ya vieron porque se pone la piel roja, ¿viste? Entonces, en ese sentido, corazón se ve beneficiado a través de la lengua, bueno, nutre la lengua, le toca la lengua, pero a través del sudor, pues es como se equilibra. Ese sudor o esa apertura de vasos la hace pulmón, pero pulmón y corazón trabajan juntos, ¿sí? No sé si se entiende. Sí. ¿Sí? Ok, bien. Es todo un sistema. Ajá. Vaso dice nutre la boca a través de la saliva, pulmón nutre la nariz a través del moco y el riñón nutre los oídos a través, dice, de la humedad de la lengua. Hay una conexión, ¿verdad? Entre la parte de la boca, nariz, con la parte de los oídos. Es decir, está conectado. La trompa del saco está Exactamente, ¿sí? Entonces, bueno, también así los mencionan porque esos
ojos, lengua, saliva, nariz y oídos se consideran las ventanas de los meridianos. ¿A qué me refiero? Mm, ¿Para qué nos sirve una ventana? Una ventana nos sirve pues para ver, ¿no? Para asomarnos a otro lado, ¿cierto? Entonces, una ventana de un meridiano te permite asomarte o ver cómo está la energía de ese meridiano. El meridiano hígado, su ventana son los ojos. Si tú quieres saber cómo está tu meridiano hígado, tienes que ver cómo están tus ojos. Cuando se enferma ese meridiano, esa patología se va a proyectar en esa ventana, es decir, en los ojos, en el caso del meridiano hígado. Por ejemplo, pero no necesariamente. Por ejemplo, un orzuelo, ¿verdad? Miopía, astigmatismo, cataratas, todo eso es proyección de del meridiano. ¿Cómo te parece? Luego, la lengua es la ventana del corazón, pero no la lengua, el músculo como tal, sino lo que hace la lengua, que es expresarse. Entonces, ¿uno cómo conoce a una persona? A través de lo que habla. Así conoces el corazón de una persona. ¿Viste? Entonces, si el meridiano corazón, que es la esencia, que es tu ser, ¿verdad? Que es lo que son tus emociones, son hasta tus pensamientos, ¿verdad? Lo expresas a través del habla. Cuando una persona tiene alteración en meridiano corazón, o deja de hablar o habla demasiado. Entonces, meridiano vaso, tú puedes ver su expresión a través de la boca, específicamente de los labios. Tú puedes ver la nutrición de una persona a través de sus labios, ¿verdad? Si están bien rositas, humectados, si están secos, pálidos. ¿Ah? El pulmón, su ventana es la nariz. Y si la persona puede respirar bien, puede percibir todos los olores, ¿sí? Entonces, pues tiene una buena energía. Y riñón su ventana son los oídos. Entonces, vean cómo cuando nosotros vamos envejeciendo, disminuye muchísimo la agudeza auditiva. ¿Sí? Entonces, por eso dice que se encargan, por eso también lo enfocan muy allá, ¿no? Esto lo vamos a ver un poquito también más a detalle ya en la siguiente clase. La siguiente clase ya vamos a empezar a ver los elementos, los 5 elementos, ¿vale? Bueno, entonces, aquí están los líquidos que tienen que ver con cada una de las ventanas, que es lo que acabamos de ver. Okay. Bueno, llegamos a la parte un poquito complicada o difícil de entender. Bien, vean ustedes esta imagen. Van a ver en el extremo, en el extremo derecho, tanto arriba, en medio como abajo, los yaos, ¿ya vieron? Que son los que van a estar ligados, en el caso del yao superior, con el pulmón, en el caso del yao medio, con el vaso, y el yao inferior con la parte de riñón. Bueno, ¿cómo es el metabolismo de los líquidos según cómo lo miran los chinos? ¿Qué pasa con los líquidos? Bueno, en primer lugar, los líquidos van a llegar a lo que es la parte del vaso y el estómago. Es decir, lo primero que dice en la medicina china, el estómago es el mar de los líquidos. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde va a llegar. Ándale. Pues cuando tú tomes tu agüita, te comas tu manzana, tus verduras, ¿verdad? Ahí es donde van a llegar los líquidos, ¿cierto? Bueno, ahora, una vez que llegan, el meridiano vaso, que es el jefe, ¿verdad? Todos los órganos son los que elaboran, fabrican, y las vísceras son las que almacenan o mueven lo que producen los órganos. Bueno, entonces, el estómago recibe los líquidos, y fíjense bien, el meridiano vaso va a empezar el primer metabolismo. Va a empezar a separar
de esa agua que tomaste, de ese café, no sé, de la manzana, la parte pura y la parte impura, o lo más denso y lo más pesado de esos líquidos, ¿no? La parte pura, ¿sí? Asciende, porque tiene una energía ascendente vaso, ¿verdad? Entonces, vaso va a lograr que ascienda a los pulmones y la parte impura se la va a mandar al intestino. ¿Sí? Es lo primero que pasa. Posteriormente, va a haber otra separación. Fíjense, el intestino delgado, eso que recibió, todavía va a mandar una parte pura a la vejiga y se va a convertir en orina. Entonces, existe hoy en día, o bueno, desde hace mucho tiempo, la orinoterapia. ¿Sí? Entonces, la orina se dice, bueno, obviamente también de lo que comas, pero se dice que la orina todavía se considera un líquido precioso, o sea, no es un desecho como tal, todavía contiene una parte refinada, ¿sí? Y existe pues mucha... Ay, Dios, esa es de la otra. Esta está grabada. Ok, entonces, fíjense cómo es que va a estar esta parte de, de la terapia de la orina, ¿no? Entonces, no sé si han escuchado hablar de eso. Sí, ¿Qué han escuchado? pues que se concentra en la orina y se Ajá, vuelve a beber, ¿no? exactamente. Entonces, es una especie de hemovacuna, ¿sí? No cualquier orina, ¿no? No, la de uno mismo, ¿no? Ah, sí, claro. Bueno, además debiste haber llevado un proceso de una alimentación próxima sana, ¿no? Si yo quiero tomar mi orina, Ah, claro, sí, no, pues haz de cuenta, o sea, entre más depurada esté la orina, pues obviamente menos tóxica, pues sí puede llegar a presentar residuos, ¿no? No gratos. Entonces, bueno, el punto es que en esta separación, el intestino delgado, fíjate, todavía manda una parte pura a la vejiga, ¿no? Y la vejiga todavía hace esta separación de pureza e impureza, ¿no? Mira, esta parte impura que metaboliza el intestino delgado la manda ya directo al intestino grueso y ahí sí ya no hay más que hacer, ¿verdad? El intestino grueso también requiere de agua para hacer sus propias heces, ¿verdad? Entonces, esta parte impura ya se la manda al intestino y él solamente la aprovecha para formar el bolo, o las heces fecales, pero el intestino delgado, la parte pura que separa y se la manda a vejiga, vejiga todavía hace una separación y la parte pura, fíjate, va a ¿dónde? Al yao inferior para que sirva para la lubricación, ¿verdad? En este yao. Y la parte impura, pues ya se va a la orina. Entonces, esta parte pura que queda aquí, todavía va a ayudar, fíjate, a que ascienda, así para que suba y llegue, dice, a piel y músculo, ¿no? Y por otro lado, aquí donde nos quedamos en la parte que vaso enviaba líquidos a los pulmones, ¿sí? Los pulmones van a utilizar cierta cantidad para mandar a piel y músculos. Entonces, el líquido que queda debajo de la piel, que son los edemas, en las rodillas, en los malleolos, debajo de la piel, cuando vemos líquidos retenidos, ¿verdad? Es parte energía de pulmón y es parte, ¿qué? Energía de riñón. ¿Ya viste? Entonces, cuando nosotros tenemos esto, ¿verdad? Quiere decir que tanto arriba como abajo la comunicación nos está dando. ¿Por qué? Porque pulmón, además de mandar a piel y músculos, una parte dice
se la va a mandar al riñón. Parte de la pureza que él recibió se la manda al riñón, dice riñón la va a calentar y se la va a regresar como vapor. Entonces, los líquidos, ¿quiénes los manejan? La primera metabolización, vaso-estómago, ¿no? Con los intestinos. Y la segunda metabolización, pues pulmón y riñón son los principales. Entonces, no todo es trabajo de riñón. Una persona que tenga deficiencia de vaso no va a poder separar lo puro y lo impuro. Una persona que tenga deficiencia de pulmón no va a poder mandar la aumentación al riñón y el riñón va a sufrir. ¿Ya ves? Bueno, entonces, así es este metabolismo de los líquidos. Dice aquí, vaso-estómago. Vaso-estómago estómago, van a mandarle, más bien el vaso le manda al pulmón, ¿verdad? El pulmón le manda al riñón. Y fíjense, de aquí de pulmón ya se derivan, por ejemplo, líquidos de tipo yin que van a la piel, como el sudor, ¿sí? Y líquidos Y se van a articulaciones, órganos, entrañas, cerebro, médula, huesos, ¿no? Entonces, fíjense cómo es todo este metabolismo. ¿Sí? ¿Qué importancia tiene el pulmón, verdad? Que pues todos, cómo ¿verdad? nos hicieron creer que era nada más donde se almacenaba el aire, ¿no? Era como un Exacto. saco que nada más bombeaba. No, nada que ver. Fíjense ¿no? todas las funciones que tiene, ¿no? O sea, un fumador y todo el mundo puede estar afectado. ¿No? Así Que es. un fumador. Pero todo lo que es. Oye, desde la clase se fuma. Hoy el Luego rey. de sangre puede ir. Exacto. Sí, ¿no? Pues cada uno en su tarea, ¿no? Sí. Ajá, todos son Todos son importantes importantes. y todos están conectados. Bueno, todo este rollo que les acabo de decir, en la medicina moderna se conoce como el sistema renina, angiotensina, aldosterasa. Son tres hormonas que se encargan del equilibrio hidroeléctrico. Aquí van a ver el mismo metabolismo que les acabo de mencionar, ¿no? Vamos a Es mostrar. angiotensina. Angiotensina, aldosterasa. A ver, ahí va, ¿eh? Pongan atención. Pero muy sencillo. Lo primero que tienen que saber es que es un sistema que básicamente se utiliza para regular la presión arterial y el volumen extracelular. Ok, entonces, fíjense cómo una persona puede tener incremento de la presión arterial por este desequilibrio del agua, ¿sí? Dentro del agua, muchachos, nosotros vamos a encontrar una polaridad iónica, ¿sí o no? Ok, entonces, el agua tiene sales, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? Ah, bueno, entonces, el incremento de sales y una carga iónica exagerada puede hacer pues que la sangre sea más pesada. Podemos tener una carga demasiado pesada o esto que están viendo aquí, ¿sí? Se llama glomérulo y por eso dice aquí glomerular, que es que cada una de las células, muchachos, del riñón se llama nefrona. Y cada nefrona, que es una especie de tubería, ahorita la van a ver, tiene dentro de sí una burbuja como esta, que es un glomérulo, y aquí es donde se hace el filtrado.
¿de qué? De la sangre. Y ahí se filtra y se mide la cantidad de agua y la carga osmótica que trae, es decir, qué carga de sales tiene. Ahí se va filtrando toda la sangre. Ahí debería de haber más de 1 millón de nefronas, ¿sí? ¿Esto está dentro de los riñones? ¿O qué? Claro, Sí. o sea, cada es la célula, son muchas, muchas células constituyen un tejido, muchos tejidos constituyen un órgano. Entonces, digamos, la unidad anatómica más chiquitita del riñón o de lo que están hechos los riñones, sus células se llaman nefronas. Cada nefrona, que parece una tubería, tiene una burbuja de estas que se llama glomérulo, ¿sí? Entonces, cada nefrona, cada célula filtra la sangre. En media hora, 40 minutos, tu sangre ya fue filtrada por completo. Toda tu sangre en 40 minutos ya pasó por todos los riñones y los riñones ya midieron la cantidad de agua que hay en la sangre, es decir, en todo tu organismo. Y ya midieron también eh, la, la, la carga eléctrica que hay. Entonces, entre el pulmón y el riñón principalmente van a estar equilibrando eso, ¿verdad? Que es el nivel también de acidez o el pH que debe de tener que la sangre. Entonces, fíjate cómo la sangre va a pasar por todas estas estructuras que son los glomérulos. Y el riñón filtra, ¿qué filtra? Pues filtra la sangre y atrapa como una coladera a los elementos propios de la sangre, como las proteínas. No deja que las proteínas se escapen, a menos que las células estén dañadas, ¿verdad? Y entonces empieces a dejar escapar proteína. Y entonces, ¿qué miden en un estudio de orina? La cantidad de proteína que hay, ¿sí o no? Y ahí miden la tasa de filtrado glomerular. ¿Ya lo ves? Bien, entonces vamos a seguir. Pero antes de entrar al sistema, este sistema hormonal, tenemos que hablar sobre el aparato yuxtaglomerular. ¿Por qué? Porque el aparato yuxtaglomerular es lo que va a iniciar todo, va a iniciar esta cascada de eventos. Básicamente libera renina. Renina es, digamos, el director de orquesta, el que inicia todo. Entonces tenemos que saber de dónde se libera y qué hace. Primero, acuérdate que yuxtaglomerular, ¿qué significa yuxta? Cercano a, junto a. Entonces el aparato yuxtaglomerular está cercano, adosado al glomérulo. ¿Qué tenemos aquí? Miren, primero tenemos la arteriola aferente. Esa arteriola aferente, por ahí es donde ingresa la sangre, la circulación renal. Tenemos el glomérulo y la arteriola eferente. ¿Okay? Básicamente para tener una idea de dónde estamos. Entonces, esta arteriola aferente es la más importante. Esto es lo que más tienes que saber. Las células que tú ves aquí, adosadas a la arteriola aferente, son las células yuxtaglomerulares. Son parte del aparato yuxtaglomerular. Estas células son células modificadas de músculo liso. Son células modificadas de músculo liso de la arteriola aferente. Eso es importante que lo sepan. Y junto a la mácula densa van a formar el aparato yuxtaglomerular. Ya vamos para allá. Estas células modificadas de músculo liso de la arteriola aferente son las encargadas de secretar renina. Estas son las que van a secretar renina. ¿Qué tenemos aquí? Fíjense bien, parte muscular. Todos los músculos pertenecen a vaso, ¿sí? El tejido, así como al riñón le pertenecen los huesos,
al vaso le pertenecen los músculos. Entonces, ahí está la participación de vaso en esa separación. Fíjense cómo va a segregar vaso la primer hormona, que es la angiotensina, la renina, perdón, es la primera hormona. Acá arriba, al lado de la arteriola aferente, donde están las células, tenemos el túbulo distal. Este túbulo distal es donde se va a encontrar ¿qué? La mácula densa. En el túbulo distal es donde se encuentra la mácula densa. ¿Y qué es la mácula densa? Es un sensor. ¿Es un sensor de qué? De el volumen a través de del riñón. Esta mácula densa, este túbulo distal, va a sentir cuánto está pasando. Y si está pasando poco sodio, va a activar el aparato glomerular. Le va a decir a las células glomerulares, hey, no está pasando mucho sodio, secreta renina. ¿Okay? Esta es la mácula densa. Eso verde que está ahí, recuerden, esto es un sensor. Es un sensor de sodio y cloro. Un sensor de sodio. Importante esto aquí. Entonces, esto es lo que conforma el aparato juxtaglomerular. Estas dos estructuras, túbulo distal, arteriola aferente, con sus células modificadas, y la mácula densa, con, obviamente, el túbulo distal con la mácula densa. Y es donde se secreta la renina. ¿Cuándo se va a activar este sistema? Cuando disminuye la presión arterial. Cuando tu presión está disminuida, cuando estás perdiendo sangre, tu presión está disminuida, se va a secretar renina. Acuérdate que para qué sirve este sistema, para regular tu presión arterial y tu volumen. Entonces, si tienes disminución de la presión arterial o hipovolemia, disminución del volumen sanguíneo de tu sangre por hemorragia, lo que sea, se va a activar. ¿Cuándo más? Entonces, si nosotros tenemos hipertensión, quiere decir que hay que demasiado cloro, demasiado sodio. Entonces, ¿qué hacen los médicos? Pues, o bueno, en la nutrición también dice, pues deja de comer sal para que entonces disminuya que este mecanismo de retener o atrapar más sodio. Y ahí te está diciendo lo contrario, que si hay hipovolemia, que dice que hay poco volumen de la sangre, ¿no? No está pesada la sangre, se requiere más sal para hacerla más densa, más pesada, para subir la presión. ¿Ya lo ves? Entonces, bueno, dice, cuando hay pérdida de sangre o bajo volumen, es cuando se activa este mecanismo. Cuando tiene disminución del sodio. Acuérdate lo que te dije en la mácula densa, que siente el sensor del sodio. Entonces, si disminuye el paso de sodio por ahí, se va a activar. Y por último, el tono simpático mimético. Esto no es tan importante, está difícil que te lo tomen, pero en existen receptores beta 1 y en el riñón donde más existen receptores beta 1. Una vez que se estimulan estos receptores, se va a producir la liberación de renina. Básicamente, acuérdate, disminuye tu presión o disminuye tu volumen sanguíneo, se va a activar, se va a liberar renina. Eso es lo principal que tiene que tener en la mente. Ahora entremos al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Aquí está el riñón, y mira lo que dice aquí, disminución de la perfusión renal, es decir, disminución de la sangre en tu riñón. Entonces, el riñón se percata de eso, el aparato glomerular se percata que hay disminución de la perfusión y secreta renina. ¿Y esa renina qué hace? Convierte al angiotensinógeno, que es una proteína proveniente del hígado. El hígado secreta angiotensinógeno y la renina convierte a ese angiotensinógeno en angiotensina 1. Esa es la función de la renina. Entonces ahí empieza todo. Una vez que tienes formado esa angiotensina 1, gracias a la renina, esa angiotensina 1 se tiene que convertir en angiotensina 2. ¿Y esto dónde va a ocurrir?
la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2. Esto se produce en el pulmón. ¿Ya vieron? Cómo guardan una comunicación y cómo siempre Meridiano Hígado, como comandante que es, participa, eso tiene más de 500 funciones. Entonces, todas las enzimas que, o sea, casi siempre lo que hace Meridiano Hígado es así como dar como la firma, ¿no? Decir, a ver, sí, pasa. Autorizar. Ándale. Entonces, las enzimas que produce hígado son fundamentales para el cumplimiento de muchas funciones, de casi todas las funciones en el organismo. Por eso se dice, muchachos, en la medicina china que la energía de hígado sube, baja, entra y sale. O sea, va para todos lados. Está casi siempre presente en todos los procesos, en una parte mínima, pero básica y fundamental. Entonces, aquí estamos viendo cómo a partir de la filtración o de la sangre que hace, la detección del bolo y del agua que hay, pues entonces el riñón, ¿verdad? Se comunica directamente con el pulmón para lograr este equilibrio. ¿Ok? La angiotensina se produce, se convierte en el pulmón. ¿Cuál es la enzima? Esta enzima. La enzima convertidora de angiotensina. Facilita. Enzima convertidora de angiotensina. ¿Dónde actúa? En el pulmón. ¿En qué parte del pulmón? En el endotelio. Entonces, angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina en el pulmón. En el endotelio del pulmón. Esta angiotensina 2 es la que va a producir todos estos efectos. Miren, todos estos efectos, empecemos desde abajo, va a estimular a la hipófisis, a la glándula pituitaria, para que secrete ¿qué? ADH, hormona antidiurética. Antidiurética, diuresis es Es eliminar. decir, que va a qué? Pues a evitar la pérdida de líquido en caso de que haya deshidratación, ¿verdad? Entonces, si una persona, muchachos, no toma suficiente agua y se detecta que no tiene el nivel de líquido que requiere, el líquido no lo va a eliminar. Y ese líquido se va a reutilizar. Y cuando por fin vaya al baño, va a tener una orina oscura y concentrada. ¿Debido a qué? Pues debido a que no toma agua. Y que el cuerpo tiene que reutilizar, ¿verdad? Esa agua a más no poder. Entonces, el color de la orina debe de ser color paja. No debe de ser ni concentrada ni olorosa, ni menos espumosa. ¿Sí? Entonces, si mi orina está haciendo de esta manera, quiere decir que no estoy teniendo suficiente líquido. Y vean que en lugar de poder cumplir con este metabolismo en orden, pues está reteniendo esa orina, ¿no? Y inhibiendo pues el proceso de orina. La orina, entonces va a retener agua, antidiurética. ¿Quién la secreta? La pituitaria posterior, pero la forma, la ADH es la forma del núcleo supraóptico del hipotálamo, pero la secreta la pituitaria, ¿ok? Posterior. ¿Y qué va a hacer la ADH? Como su nombre lo dice, va a retener agua, ¿ok? Va a insertar canales de agua en las células principales del túbulo colector y va a reabsorber agua. Esa es la función principal. La ADH inserta canales de agua en la parte del lumen del túbulo colector, de las células principales del túbulo colector y reabsorbe agua. Facilito. ¿Qué más hace la angiotensina 2? Miren, actúan los receptores AT1 del músculo liso, produce vasoconstricción. ¿Okay? ¿Para qué? Para aumentar la presión. Aumenta la presión arterial actuando los receptores AT1 del músculo liso vascular. Facilito. Eso es todo lo que tienes que saber. Y eso te va a aumentar la presión. Acá arriba, en la glándula suprarrenal. En la glándula suprarrenal, ¿qué va a hacer?
va a promover la liberación de aldosterona. Esto es importante. Esto creo que es lo más importante, lo más probable que te vayan a tomar. Esa secreción de aldosterona, ¿qué hace? Va a retener agua y sodio y va a secretar, va a eliminar hidrógenos y potasio. ¿Ok? La aldosterona lo que hace es... Entonces ahí está otra vez esa comunicación con el riñón y vemos cómo a través de la acción, ¿verdad? De la comunicación entre riñón y pulmón, se logra que haya, ¿qué? Pues un equilibrio hidroeléctrico, ¿verdad? Entonces, que nosotros podamos tener suficiente líquido, o sea, no hay de otra más que ingresar, pero dentro de esta parte del metabolismo de los líquidos, pues participan todos estos, ¿no? ¿Cómo ven? Bueno, pues esa es eso es, Oye, Pati, mande, dime, estoy ahorita tratando de visualizar sí, lo que hacemos cuando tomamos, por ejemplo, porque hay gente que sí lo hace, ¿eh? En lugar de agua toma coca. bueno, Entonces ahí, hay como, ¿cómo se explicaría? Porque el agua, ya vimos el recorrido, ¿no? por eso, Pero pero cuando está cargada de azúcar, de sal y todo eso, pues, ¿por qué termina la persona con hipertensión? sí, no es muchos solutos. Y nada de agua. Entonces vamos a empezar a caer en las alteraciones de los líquidos, que son las que vamos a ver ahorita a continuación. Más a mí. Oye, por eso hay día de riñón. Ahí tiene hipertensión, entonces denle una pastilla pues para que se nivele la hipertensión. Por eso hay que revisar los niveles de agua, ¿no? Hay que revisar los niveles de sodio, hay que saber, o sea, entonces la gran mayoría de alimentos procesados tienen que exceso de sodio. Voy a dar Dale agua también. ya. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué funciones tienen los líquidos? Pues ya vimos. Y, o sea, fíjate bien, para que haya sudor, para que haya lágrimas, para que haya moco, para que haya, o sea, tiene que haber agua. Todas las células trabajan en un ambiente acuoso. O sea, ¿cómo queremos ¿no? Que regularicen la función en las células si no tienen lo más vital? Es como querer echar a andar un carro sin gasolina y sin agua y sin aceite. Entonces, fíjate cómo es pues tan vital como su nombre lo dice, ¿verdad? Bueno, entonces vemos, muchachos, que esta agua o estos líquidos nos van a servir entonces para la hidratación y nutrición, pues, de todos los tejidos, lo mismo que la sangre nos es necesaria, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se van a enfermar los líquidos? Por una disminución o una pérdida exagerada. Ejemplo, calor o fiebre, mucho orinar, que es la poliuria, ¿verdad? Vómitos, diarreas, enfermedades de larga duración, muchos purgantes o muchos diuréticos. La coca es un diurético. Entonces, imagínate, claro, el café, el exceso de café. Entonces, eso nos va a crear esto que es insuficiencia o deficiencia de líquidos, ¿verdad? Ya sea que el vaso esté deficiente, ya sea que el riñón esté deficiente, ya sea que tengamos pérdidas, como lo mencionamos, pues va a haber sed, sequedad, estreñimiento, ¿verdad? Poca cantidad de orina o nada de orina, y en un estado más grave podemos empezar a tener alteraciones mentales como parte de esta cuestión, ¿sí? Lengua roja, oscura, seca, pues ya dijimos la orina concentrada. Entonces, en los líquidos no hay más. O sea, o hay deficiencia o hay exceso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo sé que tengo deficiencia de líquidos? Bueno, pues es muy fácil, ¿no? La piel es el mejor punto para poder medir si tienes deficiencia de líquidos. A veces, incluso en la parte estética, yo trato con los pacientes y les digo, a ver, te vamos o sea, si hay deficiencia de líquidos, va a haber sequedad. ¿Sí o no?
Sí. Bueno, entonces, ¿cómo se va a poner, por ejemplo, una planta que no tiene agua? Se marchita. Una vez que Se se seca. Ándale, y se seca. Entonces, una piel marchita, pierde su verdor y se empieza a poner como una gris. una piel gris, oscura, curtida, ¿verdad? Como la tierra, como se parte. Esos son signos de sequedad por agua. Entonces, ustedes pueden observar la piel, ¿verdad? De la persona. Entonces, en estricto orden, nosotros no tendríamos que usar crema, porque la humectación y la hidratación debe venir de dentro. Si tú sales del baño y sientes la cara estirada, es deshidratación. ¿Sí? Entonces, ahí es donde ustedes pueden corroborar, ¿correcto? Y en la piel, ¿verdad? Observen las piernas, las rodillas, y ahí se puede observar perfectamente la deshidratación, ¿correcto? Bueno. Y la otra es cuando nosotros tengamos acumulación. Todo lo que se acumula de manera patológica en el organismo se llama humedad. Así que nosotros vamos a ver en primera instancia la humedad y luego la flema. ¿Sí? Entonces, vamos a ver edema. ¿En dónde? En la lengua, en los tobillos, debajo de la piel, en los ojos, ¿verdad? Ahí podemos ver la acumulación de la humedad. Puede ser que la acumulación se esté dando de manera interna, si también, por ejemplo, cuando se empiecen a acumular nitritos de sodio por el exceso de sodio y terminen formándose cálculos. Pues casi todos los cálculos, tanto renales como Vesicales, de vesícula, son por acumulación primero de humedad y luego de flema. ¿Sí? A ver, creo que aquí tenía un examen. Eran muy chidos los chinos. ¿Ves? Lo que sabían. Fíjate, ¿desde cuánto tiempo? Y eso generalmente sucede con los choferes. Claro, porque están como, siempre sentados exactamente, con reuniones al frente, no, y aparte, o sea, no pueden orinar y se aguantan y toman muchísima Coca-Cola, exacto. y bueno, pero nosotros Es buena, pero para bañar los riñones. ¿Cómo te parece? cada vez que nos vamos a estar, yo comentamos, no, ahora yo los que nos vamos a Y asustados también, ¿no? Ujú. Aquí no me mandó Yanis, no. Creo que me mandó. Bueno, vamos a ponerlo acá. ¿Tú dirías que tiene que ver el vaso con los líquidos? Ujú. El vaso El vaso páncreas. Ujú. Sí, te digo, la cuestión es que, Tiene que ver con lo que decías con los músculos, ¿no? exactamente. Estás pegando. Este no está bien, ¿no? Sí, está. Bueno, entonces, así como nosotros podemos llegar a perder neuronas, ¿verdad? Las células del riñón, que son las nefronas, ¿sí? Este, también se pueden morir, ¿no? Y también no es tan fácil que se regenere. Bueno, a ver si se ve aquí. Entonces, en un examen de orina prácticamente lo que hacen es medir. Aquí está, miren. Ajá, sí. Vamos a pH, mostrar. primero pH, ¿no? Entonces, Aquí está, mira, exactamente, aquí podemos ver el nivel de acidez que se esté manejando, la densidad que tiene esa orina, que tenga proteína, glucosa, cuerpos cetónicos. Fíjate, proteína, glucosa o cuerpos cetónicos. Esta proteína y glucosa, todo esto tiene que estar ausente, por eso dice aquí ausente, ausente, ausente. Si tú muestras rasgos de esto, quiere decir que la filtración que pues está fallando, ¿verdad? Vea, inclusive bilirrubina, que son enzimas hepáticas, ¿verdad? Bueno, ahora puedes llegar a filtrar sangre, incluso a glóbulos rojos, y los nitritos son los residuos de cloro, de sodio, ¿verdad? Que van a estar ahí presentes.
También se mide el nivel de glóbulos rojos, glóbulos blancos, si hay bacterias, ¿no? Que eso es lo que nos ayuda a determinar si hay infección. Todas estas son células del sistema inmune. Eso es lo que mide un examen general de orina, ¿verdad? ¿Correcto, chicos? Bueno, entonces, si nosotros llegamos a tener deficiencia de líquidos, pues ¿qué hay que hacer? Hidratar. Pues sí, no hay más. O sea, el paciente se tiene que hidratar. El exceso de agua líquida, se dice, ayuda a la pérdida de... Ah, bueno, entonces, yo me voy a hidratar. Lo ideal es como consumir alimentos acuosos y frescos en combinación con lo demás, en equilibrio, ¿verdad? Pero sí, digamos que mi alimentación le falta, no tiene suficientes frutas y verduras, entonces tengo que tomar adicional, pues, agua, ¿sí? Pero no me voy a tomar el agua, no voy a tomar 5 litros de agua, o sea, me puedo tomar, dependiendo, ¿verdad?, del peso, de la edad, de 1 a 1,5 litros de agua en todo el día, no en un ratito, porque si tú te tomas el litro ahora mismo, ¿verdad? Ya te digo, en media hora, 40 minutos se filtra la totalidad de la sangre y o antes de eso y va a tirar el exceso de agua, sino que tú tienes que estar hidratando en el resto del día. Si tú haces una infusión de plantas sin azúcar, eso se puede considerar como agua. En el momento que tú agregues el azúcar al agua, ya no va a poder obtener la totalidad de esa agua. No sé si me explico. Bueno, no así con el suero casero, ¿verdad? Entonces, para hidratarte, cuando estés deshidratada, ¿verdad? Se suele administrar un suero. O cuando tienes deshidratación, que te ponen una bonafón, no, ¿verdad? Te ponen un suero, ¿sí? Entonces, cuando uno está deshidratado y tiene disminución de, pues, de la presión, ¿verdad? Justo, pues es recomendable el suero casero. Entonces, el suero casero casi siempre se enriquece con un poquito bicarbonato, poquita sal de mar y agua o limón o agua mineral incluso también. Entonces, el punto es que nosotros tenemos que, si está deshidratado, administrar suero. Y si no está completamente deshidratado, pero vemos que empieza a tener signos de resequedad, pues ese paciente tiene que consumir alimentos acuosos, ¿sí? Frutas y verduras crudos, ¿vale? Y cuando nosotros tenemos humedad, ¿verdad? Que es exceso de agua, vamos a utilizar, bueno, perdón, en el caso de deshidratación también vamos a ayudar a que se metabolicen esos líquidos con el punto Redmine 9, pero también con el punto vaso 6, porque vaso 6 genera sangre, energía y líquidos. Eso se aplicaría para deshidratación, ¿no? Para cuando falta. Para regular todo el tema de líquidos, entonces, riñón 7 y vaso 6. Riñón 9, vaso 6 y riñón 7. Del paso 6 dijiste que genera Sangre, líquidos y energía. Y los otros, pues, metabolizan los líquidos. Ajá. Uy, en el caso de vaso 6, riñón 7 y Redmine 9. Ujú. En el caso, muchachos, de que nosotros tengamos humedad o exceso de líquidos, ¿verdad? Vamos a trabajar los puntos que se trabajan para humedad, que sería puntos para humedad. Renmai 12, paso 9 y pericardio 6.
Pericardio 6. Pericardio 6. Es el que está aquí. Sí. Ahorita los vamos a estudiar, ¿va? Entonces, hoy vamos a trabajar esos puntos. ¿Correcto? Bueno, entonces fíjense, ya por último les voy a mostrar, ¿sí? Por último les voy a mostrar, En caso de que una infusión le pongas media cucharada de miel, afecta. lo ideal es que no tenga azúcar ni nada, ¿no? O sea, la miel pues se absorbe mejor, pero ya no se puede considerar como agua. Hagan infusiones con fruta. Ok, bien, fíjense bien. Esto, muchachos, ¿sí lo ven aquí? Ok, cuando nosotros ponemos nuestro dedito en la piel y este se queda marcado, se considera signo de fovea, ¿sí? Positivo, así se pone, signo de fovea. ¿Ya ves? ¿Sí? Es una prueba para medir el nivel de edema o de retención líquidos que está teniendo el paciente. Obviamente estos pacientes son pacientes renales, ¿no? Con insuficiencia renal. Entonces, cuando nosotros llegamos a encontrar en el examen, por ejemplo, una tasa de filtrado glomerular muy baja, ¿verdad? Entonces ya se determina que hay una insuficiencia renal. ¿Ya vieron? Entonces, esto es edema, ¿sí? A esto le llamamos edema, cuando nosotros empezamos a tener acumulaciones de agua. Mira, ahí está el signo de fovea. ¿Sale? Bueno, entonces cuando nosotros tenemos estos temas, pues es cuando vamos a trabajar esa cuestión de la humedad, puntos, entre otras cosas, puntos para la humedad, ¿correcto? Y bueno, pues la deshidratación, pues es muy, A mí se me hacen así, pero cuando viajo, y no hay movimiento, ¿no? Y el calor también. Entonces, vean, la piel deshidratada esta es una piel pues deshidratada, se empieza a cuartear, ¿no? Obviamente se ve bastante reseca, mira. Esto es claro signo de deshidratación. porque me da así, haz de cuenta, me hago así y como si fuera caspa. Ajá, pues es deshidratación. Estoy deshidratada. Así es. Bueno, listo. Entonces, hoy vamos a trabajar esos puntos, vamos a hacer el descansito y ahorita subimos para aplicar nuestros puntitos, ¿vale? Bueno, entonces, ahorita les vamos a mandar video adicional, ya cortó esta grabación y mandamos el video adicional de localización de puntos. Mm.